¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Esta semana estamos repasando la lección número 6 titulada Posibilidades ilimitadas de servicio. Durante este trimestre, el tema central tiene que ver con la testificación. Y esta semana estamos estudiando particularmente los dones espirituales. Pues bien, todos hemos sido llamados para testificar. Cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos el deber de testificar. Ese no es un don, no es un talento, sino es una capacidad que Dios nos ha dado a todos. Esto claramente está delineado en la palabra de Dios. Isaías lo entiende de esta manera y te invito a que abras tu Biblia y puedas acompañarme en la lectura de Isaías capítulo 43, versos 7 en adelante. Mira lo que entiende Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Luego en el versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es interesante que él plantea particularmente que todos hemos sido llamados para ser testigos, pero pone una finalidad también, y esta está descrita en los siguientes versículos. Versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios quien salve. Y luego el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y esta última parte es muy interesante porque noten ustedes el propósito de ser testigos de Jehová. La razón es demostrar a quienes nos rodean quién es Dios. Este es el propósito por el que Dios nos ha creado y también por qué nos ha llamado. Esta intención es claramente comprendida por Jesús, quien en la orden de cumplir la misión lo delinea así a los apóstoles. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar esta disposición de Jesús expresada de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero aquí enfatizar un aspecto importante. Dice, y seréis testigos, ¿no? La misma expresión que aparece en el libro de Isaías, aparece también aquí. Cuando nosotros hemos sido llamados para testificar, el Nuevo Testamento particularmente establece al menos unas tres imágenes que describen particularmente la tarea de la testificación. Cristo dice en el Sermón del Monte que nosotros hemos sido llamados a ser luces para el mundo. Y eso claramente está establecido aquí en Mateo capítulo 5, verso 14. Esta es una imagen interesante porque Dios nos ha puesto para iluminar el mundo. ¿Estamos cumpliendo con esa labor? Pablo se refiere también a que nosotros somos embajadores de Cristo. Cuando le escribe a los hermanos de Corinto, él insiste que nosotros somos representantes. Y un representante o un embajador es alguien que presenta o representa a su país, su cultura, sus conocimientos, sus ideas, su canto, sus costumbres. Nosotros, obviamente, como embajadores de Cristo, también tenemos la tarea de representarlo con nuestras conductas y también con nuestra doctrina. Y hay una tercera imagen que utiliza Pedro en su primera carta, cuando él explícitamente vincula la idea del real sacerdocio con el llamado que recibió el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 19, verso 6. Y ese es un elemento muy interesante porque los sacerdotes tenían como función particular interceder. Así que aquí tenemos tres elementos que son propios de todos los que hemos sido llamados al pueblo de Dios. Somos luces o alumbramos, representamos y en tercer lugar intercedemos.
Así que estos tres verbos ilustran perfectamente la idea de cómo compartimos nosotros nuestro llamado de ser testigos de Dios. Pero en esta labor de ser testigos, Dios no nos ha dejado solos. Particularmente, Él ha puesto a la obra del Espíritu Santo para poder ser implementados en esta labor. Y esto claramente está delineado aquí en Hechos, ¿no? Capítulo 1, verso 8 que acabamos de leer. En la primera parte, Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, me seréis testigos. Este es un elemento muy importante porque aquí el historiador está vinculando esta idea con la promesa que Jesús hizo del Espíritu Santo en el libro de Juan, en el capítulo 16. Noten incluso el versículo previo, antes del inicio del capítulo 16, en el capítulo 15, versículo 27, y dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y luego más abajo, cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo y la promesa del mismo, dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y luego dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego en el versículo 13 añade más detalles de la obra del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cómo nosotros podemos cumplir con la tarea de testificar? Aquí hay una luz muy interesante de lo que Jesús nos está queriendo decir. Los dones espirituales es parte de esta promesa del Espíritu Santo para nosotros. La tarea de testificar realmente no es una tarea tan sencilla. Llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo no es una tarea tan fácil. Eso requiere de los dones espirituales. Pero hay un detalle muy curioso cuando hablamos acerca de este tema, y es que particularmente el primer espacio, el primer asunto importante cuando hablamos de ello, es que particularmente Dios quiere que nosotros entendamos que la unidad depende de la diversidad. Y esto lo podemos encontrar claramente delineado en los testimonios de Pablo. Él particularmente usa la imagen del cuerpo como una forma de ilustrar cómo nosotros podemos llegar a esa unidad. Fíjense lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 12, versos 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego, a partir del versículo 14 en adelante, él dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y hay tres aspectos importantes de este concepto que en primer lugar quiero destacar. Cuando hablamos acerca de la unidad y la diversidad, hay que entenderlo de la perspectiva incluso de la experiencia de Jesús y los discípulos. Ellos eran diferentes en caracteres, en conductas, en habilidades, y aún así Dios los llamó. Ustedes imaginan a todos teniendo la característica de Pedro, hubiese sido un desastre capaz ese grupo, ¿verdad? O si todos hubiesen tenido las características de Andrés o de Juan, capaz hubiese sido muy difícil manejar ese grupo. Pero es interesante que Jesús aprovechó esa diversidad para poder prepararlos. Y Pablo habla justamente de esto. Hay tres conceptos importantes dentro de este concepto que nos ayudan a entender mejor por qué esta imagen nos permite entender cómo trabajan los dones espirituales.
Dice el versículo 20, ¿no? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿no? En nuestro cuerpo humano, todos nuestros miembros, todas las partes de nuestro cuerpo no son unidades inactivas. Todo nuestro cuerpo está activo. Y en el cuerpo de Cristo, todos los que somos parte de este cuerpo también estamos permanentemente activos. Esta es una lección importante que debemos entender. En segundo lugar, fíjense lo que dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y esto es bastante importante porque este aspecto nos muestra que hay algunas partes del cuerpo humano que de repente podemos no vivir con ellas, no nos necesitamos capaz, ¿no? Por ejemplo, las uñas, nosotros podemos vivir sin uñas hasta que tengamos al momento una comezón en la espalda o en el cuello. Y obviamente si no tengo uñas, ¿cómo voy a poder rascarme? Necesitaré de otro elemento, otro artefacto, o alguna pared o alguna pieza puntiaguda que me ayude de alguna manera a quitarme el escozor. Así que esto nos ayuda a entender que aún las partes o las piezas más pequeñas de nuestro cuerpo humano son importantes. En el cuerpo de Cristo también hay quienes tienen dones y talentos que son tal vez humildes, son sencillos. Tal vez incluso de repente pensamos que son menos importantes. Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo y desde esta imagen del cuerpo, aún esos dones, esos talentos son necesarios y son importantes. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un don? Pues es una capacidad, es una habilidad especial que nos da el Espíritu Santo a todos para el trabajo y el servicio a Dios. Un segundo aspecto importante que Pablo describe sobre los dones espirituales tiene que ver con quién da esos dones. El libro de Santiago, versículo 17, dice que Dios es el dador de toda buena dádiva, de todo buen regalo. Y Pablo describe particularmente este don o estos dones para nosotros de esta manera. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 12, verso 18, fíjense, dice aquí el texto, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, ¿no? Y este es un elemento bastante importante porque Pablo claramente dice que los dones provienen de Dios. De hecho, cuando le escribe a los Efesios, también recalca esta misma idea. En el capítulo 4, los versículos 7 y 8, ahí encontramos que Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, claramente encontramos aquí que Dios es el que da los dones como Él quiere. Y esto no es algo arbitrario. Dios nos conoce particularmente de una forma muy especial y sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe qué necesitamos, incluso sabe qué necesita la iglesia. Y en función a esas condiciones, Dios nos da los dones que son mejores para nosotros y que podemos de alguna manera también desarrollar. Ahora, fíjense lo que dice también aquí en 1 Corintios 12, el versículo 11. Hay un elemento adicional que aquí Pablo menciona. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios es el dador, el Espíritu Santo también es Dios. Y a través de Él, quien fue enviado a permanecer con nosotros, Dios nos otorga a cada uno de los que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo y a testificar por Cristo, dones y talentos que nos habilitan y nos capacitan para servirle de la mejor manera. Como ya mencioné, estos dones son dados libremente. Nadie puede después decir, bueno, a mí me dio el Señor un don inferior o menor o de mayor de repente renombre. No, el Señor nos conoce perfectamente y sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que no tenemos por qué preocuparnos si alguien de repente tiene un don diferente o más llamativo que el que de repente nosotros hemos recibido.
Un tercer aspecto importante cuando estudiamos los dones espirituales está relacionado con el propósito. ¿Para qué el Señor nos dio dones? Y el mismo Pablo describe esto particularmente escribiendo aquí a los Corintios, en este mismo capítulo 12 que estamos estudiando, en el versículo 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en Mateo 25, en la parábola de los talentos, Dios claramente delinea que hay una función particular de provecho para quien lo recibe. Y Pablo, cuando escribe aquí particularmente en la carta a los Efesios, describe mejor estas funciones y estos propósitos que tienen los dones espirituales para nosotros y para la iglesia. En el capítulo 4, los versos 11 en adelante, noten lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego los versículos siguientes completa la idea diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante, ¿verdad? Notemos aquí algunos elementos que son importantes. Hay dos funciones especiales que Pablo resalta aquí, ¿no?, de acuerdo a nuestras capacidades. En primer lugar, los dones han sido colocados con el propósito de nutrir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no?, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, los dones que el Señor ha repartido particularmente buscan que quienes los recibimos ayudemos a otros miembros también a crecer, a madurar. Esa es la idea central que Pablo tiene aquí: madurar, que dejemos de ser niños, que nos convirtamos en adultos maduros, que tengamos las condiciones para poder completar la labor que el Señor nos ha dado y obviamente prepararnos para el cielo. Esta tarea es importante. Si yo pienso que el don es solamente para mí o para beneficio personal, estoy equivocado, porque ese no es el propósito que tienen los dones. Y esa es tal vez la diferencia más grande que existe entre los dones espirituales y los talentos naturales. Los talentos naturales también los provee Dios, también los da Dios, por cierto. Pero la gran diferencia es que mientras que los dones espirituales nos ayudan a crecer y el nombre de Dios es honrado y es glorificado, nota que esa idea está en Isaías. Ya Isaías decía que para ser testigos debemos comprender primero que somos llamados y en segundo lugar que el propósito de ser llamado es para dar la gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo de alguna manera está diciendo aquí también. Entonces, pero la diferencia con los dones o los talentos naturales es que estos son para beneficio personal, es para la alabanza personal. Eso no ocurre con los dones espirituales. Además, los dones naturales sirven particularmente para poder ocupar un puesto, para poder crecer profesionalmente, pero al final benefician solo a la persona. No benefician tal vez más allá a un grupo particular, pero no benefician a nadie más. En cambio, los dones espirituales sí hacen crecer al cuerpo de Cristo, ¿no? Noten que al final de esta sección Pablo introduce el concepto del amor. Y una segunda razón por la que se cumple una función importante de los dones espirituales es que ellos nos ayudan también a cumplir con la misión que Cristo nos ha dado. Y eso claramente lo hemos visto en Hechos capítulo 1, verso 8, porque allí especialmente Jesús les indicó a los discípulos que debían esperar la presencia del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén y más allá de Jerusalén. Así que los dones espirituales son el medio que Dios ha colocado para capacitarnos, para habilitarnos,
para poder darnos las calificaciones debidas, de modo que podamos compartir la palabra de Dios con otras personas. Y dos últimos aspectos que me gustaría mostrarte acerca de los dones espirituales son los siguientes. Probablemente te estás haciendo una pregunta. ¿Cómo puedo yo descubrir los dones que el Señor me ha dado? Pues bien, en Santiago 1, capítulo 5, dice que si nosotros tenemos necesidad de sabiduría, pues tan solo debemos pedírsela a Dios. Y esa misma idea se repite también en Mateo capítulo 7, verso 7, en la que Jesús dice que cualquier cosa que nosotros pidamos, pues el Señor nos la va a dar. Pero hay un texto que es mucho más específico en cuanto o en relación a los dones espirituales, y está en Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y con esta idea en mente, yo quiero plantearte 4 pasos básicos que tú puedes seguir para poder descubrir los dones que el Señor te está proveyendo. En primer lugar, estos textos que he mencionado refieren que la única forma de poder descubrir los dones es pidiéndole justamente al Espíritu Santo, quien nos lo da, que nos permita tener más luz acerca de cuáles son esos dones. Entonces, si nosotros le pedimos que Él nos dé claridad de mente y nos dé algunas evidencias, pues con poco tiempo nosotros podremos de alguna manera verificar cuáles son los dones que el Señor nos está dando. En segundo lugar, otra actividad que nosotros debemos hacer es investigar un poco más acerca de los dones espirituales. Pues es probable que muchos este tema sea muy nuevo, de repente no lo hayan escuchado, y aunque no es el propósito de la lección tal vez detallar cada uno de ellos, pues va a quedar como una tarea para todos poder indagar más cuáles son los dones y los talentos que el Señor me ha dado. Y un estudio de la palabra de Dios, un estudio más detenido de las características que ellas tienen, ¿no? ¿Qué representan? ¿Cómo se ejecutan? ¿Cuál es su ámbito? ¿Qué requerimientos tienen? Nos ayudará particularmente a identificar mejor cuáles son los dones que más se adecúan a nuestras necesidades o a nuestros deseos. En tercer lugar, otra posibilidad de cómo descubrir dones es también ponernos en contacto con personas que tienen experiencia en la iglesia, un pastor, un líder, y comentarles acerca de las formas como nosotros hemos venido acercándonos a Dios y nuestra disposición obviamente para servir. Ellos nos orientarán, de repente si nos conocen un poco más, nos podrán decir, bueno, mira, tú puedes trabajar en esta área, puedes servir de esta forma, yo veo que puedes ser un buen predicador o que de repente puedes liderar algún grupo o veo que tienes cualidades para ser maestro, entonces ellos nos van a orientar. Y finalmente, y no menos importante, es también una posibilidad de evidenciar de forma más práctica si yo tengo un talento o un don, y es poniéndolo en ejecución. Cuando uno ya está en el terreno, trabajando y poniendo en práctica, uno puede probar inclusive con varios de los talentos. Puedo probar con el de la predicación, de repente en el camino me doy cuenta que no es el don que el Señor me está dando, entonces puedo probar con otro. Llegará un momento en que yo claramente voy a identificar el don que Dios me ha dado y voy a trabajar por ello, perfeccionándolo y trabajando para lograr de alguna manera ponerlo en práctica de la mejor manera. Y eso nos lleva al último punto. El último punto que yo quiero enfatizar sobre el estudio de los dones espirituales radica y podemos basarlo especialmente en la parábola de los talentos que Jesús describe en Mateo capítulo 25. Esta parábola tiene varias lecciones con las que yo quiero enfatizar la importancia que tienen los dones espirituales. Noten, en primer lugar, algo que ya vimos aquí en el versículo 15 del capítulo 25. Claramente Jesús dice que los talentos no fueron dados arbitrariamente porque Él quiera dar una cantidad mayor a uno o dar menos a otro, ¿no? Dice aquí el versículo 15 claramente que a cada uno le dio según la capacidad.
Así que no se sienta mal si ha descubierto un talento, 2 talentos y otro tiene más. No, el Señor ve que podemos con eso. Ahora, si Él ve que podemos aumentar nuestra capacidad, pues Él nos va a proveer probablemente otro talento más. Pero el foco central que tiene esta historia particularmente no está en la cantidad, sino en el uso que le demos a los talentos. Y yo quiero enfatizar eso, porque dice el versículo 25, haciendo ya después la evaluación y haciendo cuentas el Señor de los talentos con cada uno de sus siervos, cuando llega al que recibió uno, el texto bíblico registra particularmente lo siguiente, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y obviamente el Señor en la siguiente parte le va a llamar la atención. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí no está mal que él tenga un talento. Al contrario, su capacidad era esa. El problema de haber sido encontrado como un siervo infiel era porque él no había hecho nada. Incluso si ustedes leen la siguiente parte van a encontrar que el Señor le llama la atención y dice, si tú por lo menos hubieses puesto ese talento en el banco, algo hubiese producido. ¿Qué implica eso? Que por lo menos hubiese actuado, hubiese hecho algo. De ahí la importancia de poner en práctica los talentos e ir perfeccionándolo. Esta semana, este estudio de los dones espirituales es muy relevante porque nos ayuda a ser capacitados y habilitados en el trabajo de la testificación. La testificación es una labor que nos compete a todos. Todos hemos sido llamados a esa labor. Y en ese trabajo, el Señor pues no nos ha dejado solos. Nos ha habilitado los dones espirituales para poder servirle de la mejor forma y de esa manera nutrir a nuestra iglesia y cumplir la misión que Él nos ha dejado. Dios te bendiga.